El legado Cajal, las flechas de la neurociencia. Mi atención perseguía, en el vergel de la sustancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Santiago Ramón y Cajal, el científico que fundó las bases para explicar el funcionamiento del sistema nervioso, es considerado hoy el padre de la neurociencia moderna. Su gran herencia, el legado Cajal, forma parte del acervo del conocimiento universal. Sus discípulos contemporáneos, los neurocientíficos, son las voces encargadas de expandir este eco. Estudié la histología con el libro de Cajal. Quiero decir que para mí Cajal fue una experiencia desde el momento mismo en que empecé la carrera de medicina. Y después, al hacerme neurocientífico, pues evidentemente era el centro, la inspiración. Mi maestro Antonio Gallego era un cajalista absolutamente furibundo, diría yo, y un admirador sin reservas de Cajal como científico y como persona. O sea, Cajal es un antes y un después. La neurociencia significa el comprender, empezar a comprender el sistema nervioso. Antes eran teorías, hipótesis, había muchas observaciones, obviamente, pero Cajal realmente le da una consistencia homogénea. Es tan fuerte la influencia de Cajal que todavía sigue siendo citado su trabajo de manera asidua y prácticamente todas sus observaciones siguen siendo válidas, que eso ha pasado 100 años básicamente. Es una cosa realmente en ciencia muy poco frecuente. Nacido en un pueblo de Navarra, Petilla de Aragón, y criado en Ayerbe, Huesca, Ramón y Cajal ya demostraba desde pequeño una gran curiosidad por la vida y el arte, aunque su espíritu rebelde le oponía constantemente a la voluntad de su padre por convertirlo en un prestigioso médico. Entonces su padre era médico de Ayerbe, un pueblo de Huesca, y le manda a la Facultad de Medicina más próxima, que era en Zaragoza, pero en vez de mandar al niño solo a estudiar, se mueve con toda la familia a Zaragoza para estar cerca de su hijo. Finalmente, con una enorme insistencia y obstinación, su padre logrará inculcarle el gusto por la anatomía, que combinará con la pintura, aunque nunca conseguirá que su hijo se entusiasme con la clínica. Así que a Santiago pues, le llega a gustar mucho la anatomía y al final pues padre e hijo se pasan días y noches disecando cadáveres en la sala y la verdad que aprende mucha anatomía con su padre. Él hace un pequeño examen y se mete en el cuerpo médico en el ejército y entonces le mandan en un cuartel por los montes de Huesca. En aquella época coincidía con la Tercera Guerra Carlista, con lo cual había escarceos carlistas por los montes, ahí por Huesca, por el norte de España, pues decide alistarse en el cuerpo expedicionario. Y entonces lo mandan a las colonias que tenía España en aquella época y acaba en Cuba. Entonces en Cuba pues la verdad es que lo pasa bastante mal, pues porque enferma de disentería y todas estas cosas y realmente está a punto de morir, lo licencian porque se muere, lo meten en un barco y lo mandan para España. Y como no le gusta la clínica, pues intenta meterse en la universidad y efectivamente él consigue un primer trabajo de director de los museos anatómicos de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Cajal combinará su trabajo en el museo con la realización del doctorado que concluirá a la edad de 25 años con la tesis titulada Patogenia de la inflamación. En 1879 contraerá matrimonio con su esposa Silveria Fañanás y en 1882 conseguirá su primera cátedra en Valencia. Al final de esta etapa, Cajal se encuentra con el doctor Simarro, un psiquiatra y neurólogo muy prestigioso de la época. Un encuentro clave para la carrera del científico que le aportará la llave maestra para sus posteriores descubrimientos. Entonces, en aquella época, cuando viene a Madrid y se encuentra con Simarro y le enseña una preparación del sistema nervioso empleada con el método de Golgi, él alucina en colores porque por primera vez ve una neurona impregnada prácticamente en su totalidad
Y este método lo había inventado un italiano, Camillo Golgi, hacía lo menos 10 o 12 años y nadie había hecho mucho caso de ese método. El método de Golgi es un método de tinción histológica basado en cromato de plata capaz de revelar la morfología neuronal. Tras su traslado a Barcelona en 1888, Cajal aplicará este método desarrollado por el italiano Camillo Golgi para estudiar el cerebro de animales jóvenes y embriones. Con él demostrará que el cerebro está formado por células individualizadas, en lugar de estar formado por una red compacta, como se creía en la época, desarrollando así una teoría que revolucionará la historia de la neurociencia, la teoría neuronal. La aceptación de esta teoría tendrá lugar en 1889 en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana en Berlín, cuando Cajal todavía era un joven científico desconocido y aislado de la comunidad científica internacional. Y desde luego Cajal se da a conocer en ese congreso. Lo que hizo en ese congreso fue lo mejor, lo más arriesgado, lo mejor que pudo hacer Cajal en toda su vida, porque si no, no conoceríamos a Cajal. Y es que en vez de coger al primero que pasaba por delante de su mesa, pues se va a buscar a la persona más importante que hay en todo el congreso. Y esa persona es el profesor Kelliker, que es un capo de la histología de aquella época. Él no va más y lo busca, y cuando lo encuentra lo agarra el brazo, lo lleva a su mesa y lo sienta en su silla. Yo creo que Kelliker se deja hacer por educación, porque debió ser bastante fuerte, ¿no? En 1892 ocupará la cátedra de Histología, Histoquímica Normal y Anatomía Patológica en Madrid. Y en 1901 el gobierno de Alfonso XIII creará el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, donde trabajará hasta su jubilación. Los trabajos de Cajal fueron reconocidos en 1906 cuando recibe el Premio Nobel de Medicina que compartió con Camillo Golgi. Cajal, en un momento donde los conceptos estaban tal vez equivocados o no había conceptos, pone los puntos sobre las íes y demuestra que el cerebro es como cualquier otro órgano, en el sentido de que tiene células y esas células están individualizadas. Y esto es fundamental para entender el funcionamiento del sistema nervioso, porque determina o postula que tienen que haber zonas que él llamaba de aposición, donde tiene que darse una especie de milagro que se llama transmisión sináptica. Pero la otra gran parte del legado de Cajal es toda su descripción minuciosa de distintas regiones del cerebro, y eso sigue siendo útil, ¿no? O sea, es como un mapa de las estrellas del cerebro, pues seguimos usando todos sus dibujos. Entonces siempre hay, no sé, a mí una cosa que me atrae mucho es comparar dibujos de Cajal sobre la misma estructura de distintas épocas, ¿no? Pero te das cuenta que a lo largo de su vida fue volviendo otra vez a la misma región del cerebro, y poco a poco pues iban sacando más detalles y iba poniendo las conexiones en su sitio, ¿no? O sea, al principio, pues, no sé, por ejemplo, la serie sobre el cerebelo, pues al principio tienes las neuronas por allí colocadas, cada una en su capa, pero no se sabe cómo se conectan, ¿no? Y poco a poco, años tras años de estudio con más preparaciones, pues al final logra conectar todas las neuronas y describe cómo son esas conexiones, como las conocemos hoy día y cómo se ha verificado que son. Sus trabajos además describen la dirección que sigue la transmisión del impulso nervioso, lo que él llamará como ley de polarización dinámica. Hay unos dibujos de Cajal, hay algunos de ellos en concreto, en los que se ven unas flechitas que indican la dirección de la actividad cerebral. Yo le llamo las flechas de Cajal, porque esas flechas no estaban en el microscopio. Esas flechas no las veía Cajal cuando miraba por el microscopio la preparación. Esas flechas son la máxima expresión de lo que Cajal era. La capacidad de observar y de ahí inferir y de imaginar que el flujo de la información era colocar esas flechas en una época en la que no había un elemento, un dato cuantitativo que pudiera confirmar el sentido del flujo de la información neuronal y eléctrico en el cerebro, colocar esas flechas y colocarlas bien. Sino que además descubre muchos hechos
que el plasma con hipótesis, ¿no? Pues, por ejemplo, los conos de crecimiento para enseñar cómo los axones crecen, y entonces tienen ese aparato que él llama cono de crecimiento, que él mismo piensa que es un aparato que va sondeando, como él dice, olfateando el camino para saber por dónde, qué le dice una célula, por dónde tiene que crecer un axón, que tiene que ir por un lado o no tiene que ir por otro. Los conceptos más nuevos que hay en la neurociencia actual, por ejemplo, el de que el cerebro es plástico y se modifica por la experiencia, están más que tratados en la obra de Cajal. Esto no es un descubrimiento contemporáneo, por más que ahora eso aparece incluso en la prensa como si se hubiese descubierto hace 5 días. Y como ese, otros muchos conocimientos. La idea de cómo el pensamiento razonado, la imaginación, el genio, el talento, todo eso lo produce el cerebro. Él tiene hipótesis bastante coherentes de cómo podía ser. Pero además Cajal, yo creo que hay que ponerlo también en contexto, y hace ya desde su posición de científico reconocido una aportación fundamental a la ciencia española, con la creación y el establecimiento de la Junta de Ampliación de Estudios y el establecimiento de una política de esa Junta de Ampliación de Estudios de expansión de la ciencia española. En ese sentido, la Junta de Ampliación de Estudios, y él lo deja escrito en algunos libros, lo que hace es crear una serie de pensionados para que los jóvenes científicos o con pretensiones de ser científicos en España fueran al extranjero a formarse, adquirieran nuevos conocimientos, nuevos métodos, vieran mundo, y luego el Estado los pudiera recuperar para poblar los centros de investigación que a su vez tenían que estar haciéndose en este país. La neurociencia, pues a través de Cajal, yo creo que me atrajo muchísimo, y luego tuve la gran suerte de que el director del Instituto Cajal de entonces era también mi profesor en la Facultad de Biología, y me llevó al Instituto Cajal, que estaba antes en Velázquez. Me acuerdo muchas horas pasadas en la biblioteca del Instituto Cajal de entonces. Los libros están ahora aquí, pero en aquellos tiempos aquella era una biblioteca como más de madera y no sé, como más antigua, ¿no? Actualmente el legado Cajal se encuentra en el edificio de la calle Doctor Arce en Madrid, el Instituto Cajal perteneciente al CSIC. ¿Pero qué conforma este legado? Bueno, el legado Cajal son todas aquellas cosas que Cajal quiso que se conservasen en su instituto cuando él falleció. Y en principio eran cosas científicas. Entonces él cede su mesa de trabajo, microscopios, microtomo, preparaciones histológicas bien conservadas, como decía él. Nosotros, preparaciones histológicas de Cajal, conservamos 3.000. Luego tenemos dibujos histológicos, conservamos, no llegan a 2.000, creo que son unos 1.800 dibujos histológicos originales de Cajal. Toda su biblioteca científica la tenemos aquí en el instituto. Este instituto tiene una biblioteca, quiero comentarlo aquí, que es la mejor del mundo si pensamos en neurociencias. Es una lástima que el legado de Cajal, pues a lo largo de los años, por muchas razones de tipo, yo diría político, social, económico, de todos los factores que se quieran poner, pues está en la situación que está, que no exista un museo Cajal. Para mí, el legado de Cajal, el verdadero legado de Cajal, es ese. Es mostrar al científico cuál es el camino para encontrar, no voy a decir la verdad, porque no sé si ese concepto existe, pero sí al menos la capacidad de extraer leyes generales de un fenómeno concreto. La capacidad de hacer general, hacer global un conocimiento concreto. Llama la atención que después de más de 100 años o 100 y pico años, por ejemplo, las preparaciones científicas sean visibles y uno pueda sacarles fotos con los microscopios modernos, y lo más importante, y es que esas fotos que se pueden sacar con microscopios modernos no son mucho mejores que los dibujos que hacía Cajal observando a través de un microscopio bastante rudimentario. Las espinas están ahí, la forma de las espinas están ahí, los troncos dendríticos están ahí, la morfología está ahí, o sea que no hay gran diferencia entre aquello que Cajal vio y dibujó
a través de sus preparaciones científicas y lo que uno puede hacer ahora con microscopios modernos. Todo es exactamente igual. Creo que los jóvenes deberían releer a Cajal, deberían entender su obra, porque sigue siendo un conocimiento frontera. Y esa inspiración, no solamente en el ámbito del conocimiento científico, sino en la aproximación del científico a la ciencia, el hecho de ser multidisciplinar, el hecho de no olvidarnos que muchas veces cosas que parecen tan alejadas de nuestro campo como la filosofía nos enseñan a pensar. Y pensar es algo de lo que los científicos modernos, por la presión de producir y de publicar, a veces olvidamos. Cajal transformó el estudio del cerebro y permitió la creación de una nueva disciplina, la neurociencia. Hoy, la neurociencia se compone de numerosas ramas que, como los árboles dendríticos que él estudiaba en sus embriones, siguen creciendo a pasos agigantados gracias al esfuerzo de todos sus científicos. Esta es una historia infinita que vamos construyendo conforme vamos avanzando, que apoyándonos en lo que fuimos podemos seguir siendo e imaginar lo que podemos llegar a ser, como neurocientíficos en este caso, pero también como sociedad. Estamos todavía en una etapa temprana de la investigación del cerebro, aunque hemos avanzado más en estos últimos 20 años que en los 2000 anteriores, pero de todos modos todavía hay mucho dato cualitativo para entender cómo funciona el cerebro. Y hay mucho dato que hay que ir recogiendo a pie de banco en el laboratorio. Pero yo creo que al final va a ser la neurocomputación la que se va a acercar más a darnos, a modelar lo que es el funcionamiento del cerebro. Como presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia, creo que los científicos españoles hemos de estar muy orgullosos de lo que ha sido la neurociencia en nuestro país. No solamente Cajal, muchas otras figuras han conformado una herencia que para nosotros tiene que ser motivo no solo de orgullo, sino también de inspiración. Conocer el cerebro equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, sorprender la historia íntima de la vida en su perpetuo duelo con las energías exteriores.